sesión número 173 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 174 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Quiero la cuenta, señor secretario. Nos va a dar la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta los siguientes documentos. Tenemos copia de oficio de la corporación comunicando que se acordó remitir a la Comisión de Educación para su estudio e informe un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para otorgar mayor protección a personas que ejerzan funciones en posiciones de garante en situaciones de violencia corporal o psicoemocional, inicialmente asignada a nuestra comisión y fue derivada a la Comisión de Educación. También se acordó remitir a la Comisión de Educación el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar las agresiones a los docentes sufridas en el ejercicio de sus funciones, inicialmente asignado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción que modifica el TFL número 3, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado al original de banco y otros cuerpos legales que se indican para establecer una excepción al secreto y reserva bancaria respecto de autoridades y otras personas que indican. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para establecer un marco de capacitación e instrucción para funcionarios militares que participen en la protección de la infraestructura crítica. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para permitir a las personas obligadas por ley a cotizar para la seguridad social disponer de un monto equivalente al 15% del total de sus ahorros provisionales. Proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para aumentar las sanciones aplicables a quienes provoquen incendios forestales y responsabilizar a las autoridades por falta de prevención en la materia. Proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para otorgar mayor protección a personas que ejerzan funciones en posición de garante en situaciones de violencia corporal o psicoemocional. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para sancionar a las agresiones a los docentes sufridas en ejercicio de sus funciones. Oficio reservado al Ministerio de Justicia referido a glosa 8, programa 01 del Servicio Nacional de Menores, correspondiente a febrero de 2024. Oficio de las Comisiones Unidas de Minería y Energía y Economía, Fomento, MIPYME, Protección de los Consumidores y de Turismo. Estas Comisiones Unidas de Minería y Economía solicitan se incorpore a la tabla del orden del día de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento el proyecto de ley Boletín 16.685 que modifica la Carta Fundamental para establecer un arancel aduanero temporal a la importación de productos de acero procedentes de la República Popular China. Correo electrónico del ministro señor Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, mediante el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy en forma telemática. Correo electrónico Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmando la asistencia del señor Jaime Cajarro, subsecretario de Justicia, excusando la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y además acompañado al señor subsecretario de la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, Renata Sandrini, jefa del Departamento de Asesoría y Estudios, Flora Benazul, abogada, Sofía Wilson, abogada, ambas de la División Jurídica, y de la señora Consuelo Hernández, asesora del señor subsecretario de Justicia. La señora Rocío Sánchez confirma su asistencia también, siendo invitada la señora académica doña Rocío Sánchez. Por su parte, el profesor don Antonio Bascuñán confirma su asistencia a la sesión de hoy y hay una solicitud también de la diputada señora Joana Pérez para que por intermedio del señor presidente de la comisión tenga bien recabar la anonimidad de los miembros de la misma para que en la sesión de hoy puedan recibir a dos dirigentes de la Fundición Huachipato en el marco de la situación que se desarrolla en esta empresa y que relaciona con el proyecto de ley de su autoría que modifica la Carta Fundamental para establecer un arancel aduanero temporal a la importación de productos de acero procedentes de la República Popular China. Finalmente, señor presidente, tenemos una respuesta de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública a consulta de nuestra comisión en torno a si se han hecho las adecuaciones al reglamento regulado en el artículo 46 de la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en conformidad a las modificaciones introducidas por la ley 21.575. Al respecto se informa que considerando las modificaciones introducidas por la referida ley, una vez publicada tal normativa, esta cartera de Estado comenzó el respectivo trabajo de revisión del Decreto Supremo 820 del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento del Fondo Especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, trabajo que se efectuó en coordinación con distintos servicios. Producto del referido trabajo, se elaboró el texto del reglamento contenido en el Decreto Supremo 194 de 2023, que aprueba el nuevo reglamento del Fondo Especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
Este decreto supremo con el respectivo reglamento fue ingresado a Contraloría General de la República para el correspondiente trámite de toma de razón con fecha 8 de febrero del presente año, señor presidente. Eso es todo y solamente hay dos situaciones en las cuales la comisión tiene que pronunciarse, una respecto a este proyecto, presidente, y respecto a la audiencia. Dos cosas. Uno, primero quiero recabar la unanimidad de la comisión para que podamos escuchar por un lapso. Conversamos con los dirigentes de Huachipato, nos solicitó la diputada Pérez, la diputada Giles, también el diputado Calisto, que nos puedan acompañar entre 5 y 10 minutos a hacer una exposición a la comisión. Si estamos todos de acuerdo, por unanimidad, se aprueba por unanimidad. Y lo otro que le quería pedir la unanimidad a la comisión, hoy día toca votar la renuncia mía al cargo de presidente de la comisión y quisiera que la aprobáramos por unanimidad. ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad y por consiguiente en la siguiente sesión ordinaria corresponde votar y elegir al nuevo presidente, que ojalá esté bien cerca mío. El próximo martes, que es sesión ordinaria. Entonces, a continuación, sí, diputada... Sí, gracias, presidente. Usted siempre está a dos puestos. Diputada Giles. Gracias, presidente. Primero, ocupando espacios en la mesa, las personas, como sabemos, nuestro reglamento es clarísimo y eso ocurre solamente en determinadas condiciones. Cuando son invitados, quisiera tener claro que es en esa condición que están ahí, y quiero recordar que incluso en el caso del subsecretario, solo salvo los ministros, la presencia en la mesa debe ser siempre autorizada por la unanimidad. Es decir, esto yo me canso de reiterarlo cuando no se cumple el reglamento, y les cuento que de ahora en adelante... Micrófono, por favor. Voy a tener que tomar la medida de ahora en adelante de cuando no se cumplan los preceptos reglamentarios, pedir el abandono de la mesa de las personas que se hayan sentado sin la anuencia o la invitación correspondiente. Y luego, presidente, quisiera agregar a lo que usted acaba de someter a unanimidad la posibilidad de que los dos dirigentes de Huachipato, que ya está aceptado por la unanimidad de la comisión, que nos hagan una exposición y podamos escucharlo, pudieran formar parte de la mesa desde este momento en adelante. Muchas gracias, diputada. Se solicita la unanimidad para que los invitados a la comisión puedan estar en la mesa. Por unanimidad, se aprueba por unanimidad. Diputado Calisto, usted había pedido palabra sobre la cuenta. Sí, presidente, destacar la presencia de los dirigentes de Huachipato. Estuvimos en Concepción, en Comisión Unida de Economía y Minería, y creo que es tremendamente importante la reforma constitucional que está planteando la diputada Pérez, la diputada Valls, la diputada Marlene Pérez, todos los diputados de Concepción. Y sumado a eso, quiero plantearle, quizás podemos reflexionarlo en algún minuto, respecto de la discusión del Código Penal. Yo sé que usted ha presentado su renuncia, después viene un nuevo presidente, pero a veces parece que, teniendo en cuenta que estamos discutiendo un tema tan importante, tan trascendental, y si bien tuvimos escuchas anteriormente de expertos, seminarios y todo, no es posible que por una indicación más, por un voto más, por un voto menos, dependiendo de la participación de los colegas diputados en la comisión, de todos nosotros, se resuelva y se tome una decisión tan importante sobre una parte del Código Penal, siendo tan importante. Yo creo que debiéramos ver algún mecanismo un poco más amplio. No sé si la comisión, que después podamos venir a ratificar, por ejemplo, las decisiones que vamos tomando respecto a las definiciones del Código Penal. Alguna instancia previa, en algún minuto, por ejemplo, para la creación del Ministerio de Seguridad Pública, se impulsó la comisión bicameral, se recordará usted, con los senadores, y tuvo muy buen efecto porque luego llega de manera mucho más avanzada y preparada al Senado, y hoy día entiendo que están tramitándose, espero, de manera más rápida. Pero solamente plantear esa inquietud para los colegas también, porque creo que es importante, y también para el gobierno. A mí me preocupa que de repente por un voto más, un voto menos, aprobemos o no una indicación de un articulado del Código Penal. Entonces, solamente para reflexión de la comisión, presidente. De todas maneras, diputado Calisto, lo más parecido a la democracia en una votación, pero hemos tenido alternativas distintas. Yo formé parte de la comisión bicameral, si usted me permite, en la legislatura anterior,
y efectivamente en el acuerdo político, pero nuestra legislación y nuestra reglamentación al interior de la corporación da cuenta justamente de esta doble tramitación. Si me pregunta a mí, lo que nos pasó con el Ministerio de Seguridad Pública ha sido modificado ahora en segundo trámite constitucional bastante, va a llegar a tercer trámite. A mi juicio, la instancia que permite aunar distintos criterios va a ser una eventual comisión mixta. Diputada... Sí, diputada Giles. Presidente, como le reiteré en mi intervención anterior, voy ahora a tener que ser todavía más clara y pedirle que hagan abandono de la mesa quienes reglamentariamente no corresponde que estén en la mesa. Les quiero recordar que esto lo he dicho sesión tras sesión en innumerables oportunidades. Para eso no ha pedido la unanimidad, presidente. No, para eso no ha pedido la unanimidad, presidente. No ha pedido la unanimidad, presidente, y por lo tanto tengo que pedirle que hagan abandono de la mesa en este momento las personas que se encuentran en la mesa y que no se pidió la unanimidad y por lo tanto no corresponde que estén sentados en la mesa. Yo le pido, presidente, como estoy con la palabra todavía, le ruego que llevemos la fiesta en paz. Y creo que lo que corresponde es que yo, que estoy pidiendo una cosa para la que estoy en mi total derecho y que además lo pedí al comienzo, ¿ya? Y no se cumplió, ni siquiera se me respondió por parte del presidente. Yo le pido que, por favor, presidente, retire de la mesa a quienes están indebidamente, antirreglamentariamente en la mesa. Oye, yo estaba seguro que lo había solicitado y lo había ratificado. Lo voy a ver en la grabación. Pido la anuencia y la unanimidad nuevamente. Yo voy a suspender por 2 minutos, porque yo tengo medianamente claro que lo solicité y lo ratifiqué. No, y los invitados. Y los invitados. Entonces, no tengo la unanimidad para que participen de la sala. La solicito de nuevo, nuevamente la unanimidad. Dígame. No tiene, no la unanimidad, diputada. Sobre el punto, lo que pasa es que yo también entendí lo mismo que usted cuando después de que lo solicitó la diputada Giles. Sin embargo, no sé si es buena idea caer en este debate. Sin embargo, me parece que al menos respecto del subsecretario, nosotros en algún momento tomamos un acuerdo de un mecanismo a propósito de la representación de la subsecretaría en relación a ciertos proyectos que tenía que ver con que y lo podrá ratificar la Secretaría, de que cuando se daba inicio a la presentación de un proyecto y en este caso el ministro en cuestión solicitaba a la comisión poder ser representado en algunas sesiones por el subsecretario o la subsecretaria de la cartera, nosotros lo aceptábamos a propósito de este mismo debate que dimos en otro momento. Entonces a mí me parece que es importante ratificar eso, porque no sería bueno quedarnos en esta discusión tan relevante sin la presencia del Ejecutivo, por lo menos para las votaciones que vienen posteriormente del Código Penal, que es una discusión, como aquí se ha dicho, muy importante y que necesitamos de la opinión del Ejecutivo. Al menos a mí me parece, presidente, que no podríamos seguir avanzando en la tramitación si no es con la presencia del Ejecutivo. Creo que alteraría, digamos, incluso el sentido de esta sesión. Yo creo que la sesión, gracias diputada, se ha promovido una cuestión reglamentaria, a entender desde el presidente, una vez que usted lo solicitó, diputada Giles, yo solicité y ratifiqué con campanilla que efectivamente los invitados, sancioné 2 cosas, que los invitados podían participar y sentarse incluso, de hecho los vi. Así que la cuestión que usted promueve desde el punto de vista reglamentario no ha lugar este presidente, y continuamos con la sesión. A continuación le voy a pedir que los dirigentes de Huachipato nos acompañen. Diputada Joana Pérez, si usted nos puede hacer una introducción respecto de su presencia. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer a la Comisión de Constitución, a sus integrantes, por dar este espacio a los dirigentes que están representados, ¿cierto?, sus 2 sindicatos a través de don Carlos Ramírez y de don Mario Morales. Sí, y don Mario Morales, que son dirigentes de los sindicatos de la empresa Huachipato de nuestra región. Quiero también agradecer a los diputados integrantes de la Comisión de Constitución que firmaron también la reforma constitucional que hoy día estamos presentando, que se dio cuenta en sala y que ustedes hoy día han puesto para
la exposición de los trabajadores. Diputado Ilavaca, gracias por la firma. Diputada Pamela Giles, gracias. Diputada Flores también, que son integrantes, y los diputadas de la región del Biobío, como diputada Marlene Pérez, diputada Flor Weiss, está el diputado Félix González, está el diputado Arroyo, Romero, Bobadilla. Nos habría encantado generar más espacios para firmas, pero solo son 10. Este es un proyecto muy transversal. Agradecer al diputado Calisto que me permite también a través de él estar acá. Mire, todos ustedes ya conocen la situación por la que vive Huachipato. Los parlamentarios han pedido sesión especial, la tuvimos y también se valora. Las diputadas acá presentes presentaron también una solicitud de sesión conjunta de la Comisión de Minería y la Comisión también de Economía, que sesionó la semana pasada en Concepción, donde se dieron importantes acuerdos unánimes para respaldar nuestra industria estratégica en el país. Todos saben que se ha constituido la Comisión Antidistorsión y que si bien ahí hay representantes de gobierno, representantes del Banco Central, lamentablemente lo que ellos han entregado como reconocimiento de un arancel a la exportación en productos chinos, en solo 2, que es barras y bolas para molienda, lamentablemente no es lo suficiente en circunstancias que tenemos a países como México, Brasil, Estados Unidos, que sí han dado un apoyo sustancial a esto y que nosotros consideramos que pese a los tiempos, porque estamos en una situación súper compleja que pudiera, si no actuamos a tiempo, lamentablemente afectar más de 22.000 empleos en la región del Biobío y en el país, porque estamos hablando de pymes que viven de esta industria nacionalmente hablando y por cierto también en nuestra región. Entonces por eso que hemos querido traer esta reforma a la Constitución para que pueda fijar este arancel. Si bien hemos puesto un 50%, es para poder conversar con la comisión y que podamos llegar a lo que se está pidiendo, que es lo único que permite subsistir a estos dos productos para generar el salvataje hoy día a estos puestos de empleo y especialmente a una industria estratégica. Entonces, lo pedimos por 3 años, es transitorio y eso es, los trabajadores van a hacer uso de la intervención de los minutos que ustedes le han entregado, pero también le pedimos a cada parlamentario y parlamentaria que pueda entender que esto tiene sentido de urgencia. Nosotros se lo hemos dicho al gobierno, al ministro Marcel, al ministro Grau, a todo el gobierno, los necesitamos. Esta es una decisión que probablemente debió haberse dado hace muchos años y muchos gobiernos atrás. No hemos defendido nuestra industria como se debe hacer. Y lo que le estamos pidiendo a esta comisión y al Congreso Nacional, que podamos de una vez por todas dar una señal política a través de nuestra Constitución y respaldar nuestro producto estratégico. Eso es, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le vamos a ofrecer la palabra a don Carlos Ramírez y a don Carlos Morales, que nos planteaban que del orden de 10 minutos. No sé cuál de ustedes dos quiere iniciar. Don Carlos. Si puede prender el micrófono, don Carlos, por favor. En la base del micrófono. Ahí. Gracias. Bueno, más que nada señalar, como bien lo dijo la diputada, de que Huachipato es una empresa estratégica para el país. Ya la comisión dictaminó de que había dumping. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos de que el dumping que se está pidiendo sea el 25 y el 33%, que es lo que necesita nuestra empresa para seguir funcionando, para retomar las operaciones. Se han dicho por todos los medios de que Huachipato no es una empresa típica que tiene trabajo y empleos de calidad. Por lo tanto, la gente que quede cesante de la compañía no va a ser fácil reinsertarla en el mercado laboral. Lo que se originaría una bomba atómica para la región. Estamos con el riesgo de perder 22.000 empleos. En realidad, Huachipato siempre ha sido un aporte para la región y el país. El país ha construido con acero de Huachipato, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de perder una empresa como lo es la siderúrgica. Los países desarrollados tienen empresas siderúrgicas y no puede ser que este país esté pensando en cerrar a nuestra empresa. Le voy a dar la palabra ahora a mi colega Mario Morales, muy bien, que va a complementar lo que yo le he comentado. Muchas gracias a don Carlos Ramírez. Le ofrecemos la palabra a don Carlos Morales. Don Carlos. Don Mario, disculpe. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer que nos hayan permitido estar acá. Para nosotros es muy importante. Yo solamente quiero reafirmar un par de puntos. Los quiero invitar a una reflexión. Los quiero invitar a
a preguntarnos qué tipo de empleo, qué tipo de industria queremos tener en nuestro país. Huachipato es una empresa que da empleos de calidad, lo hemos dicho hasta el cansancio, y los invitamos a que revisen de qué se trata tener empleos de calidad, con sueldos dignos, con ayuda a los trabajadores, con una tradición de buenas relaciones laborales. Les pedimos ayuda de verdad, por favor, no dejen caer esta industria. Lo hemos dicho hasta el cansancio, esta empresa es una empresa estratégica, todos los países desarrollados tienen siderúrgica. De verdad, de corazón, Huachipato es la columna vertebral económica de la región del Biobío. No la dejemos caer. Es algo de lo que nos vamos a arrepentir por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Oye, hay otros diputados que nos acompañan que también han venido a plantear esta problemática. Si la comisión tuviera bien, por unanimidad, ofrecerle la palabra a las diputadas Baise y a la diputada Pérez. 2 minutos cada una. Feliz. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, quiero valorar mucho que haya priorizado este proyecto que, como bien lo dijo la diputada Joana Pérez, tiene una transversalidad importante, porque lo que ha ocurrido en la región del Biobío, bueno, tuvimos una sesión especial la semana pasada que contó con el apoyo de toda la Cámara, que yo lo valoro muchísimo, lo mismo en Concepción, con una sesión especial en donde sesionó la Comisión de Economía y también de Minería. Yo creo que la gente sabe, los parlamentarios, acá está ya el diagnóstico de lo que puede ocurrir si Huachipato deja, digamos, de existir. O sea, esto sería realmente una tragedia para la región del Biobío, entendiendo que son 22.000 puestos de empleo. Detrás de estas familias y de estas personas, perdón, hay familia, hay niños, y es realmente importante que trabajemos de manera unida, y es como se ha dado este trabajo que hemos realizado todos los parlamentarios de la zona, y también hemos contado con el apoyo de la diputada Giles y de muchos otros diputados de acá de la Cámara, y por lo mismo agradezco que se priorice y principalmente pedirles que se comprometan absolutamente en que esto realmente prospere, que este proyecto prospere, porque la única forma de que esta empresa siga funcionando es obtener ese porcentaje que ellos mencionan, que es de un 25 y de un 33%. Se lo pedimos al gobierno, pero también se lo pedimos a esta Cámara, que yo creo que es importante que comprendan lo que significaría no solo para Biobío, sino para el país. Muchas gracias. Agradecemos a la diputada Marlene Pérez. Le ofrezco la palabra a la diputada Flor Baise. Muchas gracias, presidente, y a todos los que han accedido a escuchar a los dirigentes acá. Yo estoy clara que estoy en una comisión de Constitución, pero las decisiones en esta materia tienen efecto, y tienen efecto en lo económico, en la economía, y la economía tiene efectos muy importantes en el empleo. A mi juicio no hay mejor política económica que generación de empleo, y por eso no podemos permitir que se pierdan, sobre todo cuando son empleos de calidad y de una empresa que ha respondido y ha resguardado los derechos de los trabajadores. Entonces hoy día estamos en una crisis que no es solo de la región del Biobío, es una crisis del país, porque esta es una industria, estamos perdiendo competitividad cada vez más en nuestra región. Se han cerrado ya otras empresas como Bellavista Tomé, como Tejidos Copolicán, Los Apenco, la Cuenca del Carbón, con Enacar, que no se ha podido todavía reconvertir, o sea, ha sido fallida absolutamente esa reconversión. Entonces, nuestra matriz productiva regional, siendo una región importante en lo que es industria manufacturera, cada día se está deteriorando. Y esto sería un golpe de verdad, un tremendo golpe, no solo para la región, insisto, para el país, porque es una industria además estratégica. Entonces hoy día lo que pedimos es que, si bien se está trabajando, y yo como integrante de la Comisión de Economía, que gestionamos el que estuviera el ministro allá, que no fue virtualmente, solamente han habido más instancias, pero tienen que haber las que sean necesarias para resolver esto. Y si bien hay una decisión que ahí va a ser quizás más rápida, y aquí por eso se ha dado urgencia o suma urgencia, no lo sé, pero me parece muy bien, pero ahí hay una decisión que es de una comisión de personas, de funcionarios públicos, que lo hemos dicho también, y por eso tienen que tomar los efectos que esto tenga, revisando de manera muy responsable, porque yo soy partidaria del libre mercado, pero soy partidaria de la misma manera del comercio internacional, pero de la misma manera de la competencia leal. Y aquí de una competencia desleal. Entonces tiene que regularse a través de esta comisión, que esperemos tengamos buenos resultados, pero es frágil, porque es por un tiempo, por un año. Entonces a mí me parece que tiene que haber en el mediano, a lo menos plazo, una tranquilidad para los 22.000 familias de la región del Biobío que están hoy día con el alma en un hilo, como se dice literalmente, de lo que va a pasar con esos puestos de trabajo, y que obviamente a nosotros como parlamentarios representantes de la región evidentemente nos importa, y aquí lo más importante es actuar con sentido de urgencia. Ustedes se lo están dando en esta comisión,
Hemos pedido al gobierno que haga lo mismo con la Comisión Antidistorsión y bueno, estamos acá para el respaldo sin duda a esta causa que no es solo, insisto, regional, sino que es una lucha país. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a las parlamentarias que nos acompañan el día de hoy, que no forman parte de la comisión, pero que nos solicitaron estar, doña Flor Baice, doña Marlene Pérez y también a Joana Pérez. Y le agradecemos también a don Carlos Ramírez y a don Mario Morales que nos hayan acompañado el día de hoy. ¿Ok? Diputado Calisto. Mire, solamente, saludar a los dirigentes que nos acompañan, Carlos Ramírez y Mario Morales, del sindicato Huachipato. Como han dicho las diputadas de la zona y diputados, porque esta es una demanda y una lucha de todos los parlamentarios, de buscar una salida a la grave situación que afecta a 22.000 familias en el Biobío. Estuvimos con la Comisión de Minería y Energía y la verdad es que llama la atención, permítame hacer este cuestionamiento político al gobierno, la ausencia del gobierno en una comisión tan importante. Entonces, la única herramienta que tenemos los parlamentarios es la herramienta legislativa. Y a mí me parece que justamente hoy día, cuando los parlamentarios, las diputadas, han presentado una reforma constitucional para incluso sentar al gobierno en la mesa, para buscar una solución a 22.000 familias de una industria tremendamente potente, es la instancia que podemos tener nosotros del Parlamento para invitar al gobierno y saber cuál es la posición real del gobierno frente a esta crisis. Entonces, por defensa de los trabajadores, de sus familias, de los prestadores de servicios, es importante que esta comisión, presidente, ponga el proyecto en tabla para abrir la discusión. No sé si se va a aprobar o no, es un tema que tendrá que resolver la comisión, pero al menos abrir esa discusión, invitar al ministro de Economía, invitar a las autoridades de gobierno y a los parlamentarios de la zona, porque esto no puede pasar más tiempo. O sea, si no se tramita ahora y si nadie responde, como ha pasado en todas las situaciones frente a quiebres de empresas, cierre de empresas, el gobierno mira para el techo y terminan afectando la vida de la familia. Entonces, hoy día estamos en el momento de actuar y creo que esta comisión tiene que darle urgencia. Yo sé que tenemos urgencia legislativa, pero el presidente es el que determina junto a la comisión para darle prioridades también a los temas que son ciudadanos y urgentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Presidente, yo quisiera reafirmar lo que ha dicho el colega que me precede. Perdón. Quisiera reafirmar y decir que en realidad el objetivo yo creo que tienen los trabajadores al estar acá presentes y el objetivo que tenemos por supuesto todas las patrocinantes de este proyecto de ley es que efectivamente se ponga en tabla y se tramite de la forma más urgente. A mí me parece evidente que el gobierno no lo va a poner en tabla. Si el gobierno lo que ha hecho desde que comenzó esta crisis es justamente negar la crisis, darse vueltas, y no lo ha enfrentado. Yo creo que efectivamente la única solución posible para esas cerca de 30.000 personas que se van a ver afectadas por esto es que el Parlamento actúe y cumpla con su deber. Y en ese sentido, presidente, me gustaría ser todavía más directa y pedirle a usted, que todavía es presidente de esta comisión, que lo ponga en tabla, porque esa es su potestad, ¿ya? Como nunca sabemos lo que va a pasar mañana, pasado, en el futuro, yo quiero decirle con toda claridad que usted, cosa que la hablé con usted antes de venir a esta reunión, tiene la facultad de poner este proyecto en tabla y yo le pido que lo haga. Muchas gracias, diputada Giles. Finalmente, yo quisiera precisar, se ha aludido al gobierno, yo creo que el gobierno ha actuado de manera responsable, algunos tendrán una opinión distinta, pero efectivamente hay una institucionalidad que funciona, había recursos todavía procedentes de la Comisión de Distorsión, sin perjuicio de que claramente los trabajadores y los parlamentarios de la zona están muy preocupados de esta materia. Entendemos y sabemos todos, con seriedad y responsabilidad, que una reforma constitucional lo único que llama es a colocar en el debate esta materia para que efectivamente el gobierno pueda dar su opinión, pero yo no quisiera dejar pasar la instancia cuando se ha señalado, en mi opinión, que el gobierno ha sido indiferente a esta problemática, todo lo contrario, yo creo que el gobierno ha sido serio y responsable en esta materia y esperamos que en el debate parlamentario que se pueda dar en su oportunidad eso quede meridianamente claro. Pero me parece importante, yo quiero felicitar particularmente a las diputadas de la zona, a la diputada Pérez, a la diputada Baice y a la diputada Pérez,
que efectivamente conocen esta materia, han estado preocupados, nos consta también los senadores de la zona, Gastón Saavedra y de todos los sectores, para ver esta materia, y le daremos continuidad. Así que queremos agradecer a don Carlos y a don Mario que nos hayan acompañado y solidarizamos de todas maneras. Presidente, perdón, pero vamos a tomar el acuerdo para que este proyecto se aborde, porque de lo contrario, mire, quedamos en bonitas palabras. Yo entiendo que usted como diputado de gobierno defienda al gobierno, pero yo le pido que someta a votación, que se tome un acuerdo de la comisión para que se tramite en la próxima comisión. Es una facultad del porque de lo contrario quedamos en puras buenas palabras. No, es una facultad del presidente, del diputado Calisto, y yo la voy a ejercer para que tenga absoluta y total tranquilidad. Perfecto. ¿Okay? ¿Se acuerda entonces? A usted. Gracias, presidente. Muchas gracias. La presente sesión número 175 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, boletín número 14.795-07, en primer trámite constitucional con urgencia simple. Si guardamos silencio, por favor, gracias. Para estos efectos, nos llega un pareo del diputado Benavente con el diputado Winter, señor secretario. Gracias, presidente. Para estos efectos ha invitado al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, nos acompaña el subsecretario de Justicia junto a su equipo, y quisiera agradecer también la asistencia telemática del profesor Jean-Pierre Matus y también de doña Rocío Sánchez, que nos acompaña presencialmente, y también de don Antonio Bascuñán. Continuamos entonces la tramitación en particular y corresponde, señor secretario, quedamos en el artículo cuarto, quinto. Usted nos cuenta. Ahí sí quedaron pendientes de votación en el artículo quinto varios numerales. El artículo quinto está en el comparado en la página 2. Nosotros en esa oportunidad votamos en los numerales 1, 2, 3 y 4 y 8. Lo cual hace, señor presidente, que haya quedado pendiente varios numerales, comenzando por el numeral 5, numeral 6, numeral 7, numeral 9, numeral 10, y además hay una indicación referida al inciso final que también está pendiente. Hago presente que se ha retirado y se ha hecho presente nuevas indicaciones. Había indicaciones anteriormente suscritas por el diputado señor Ilavaca, fundamentalmente, y el señor Ilavaca junto con otros diputados, como el señor Calisto, el señor Leiva, el señor Lonton, el señor Winter, el señor Soto, junto con el retiro que se hizo por parte del señor Ilavaca de la anterior indicación, se ha presentado esta nueva que introduce propuestas de modificación a los numerales 5, numeral 6, perdón, numeral 6, al numeral 9, y se agrega un inciso final. Por lo tanto, presidente, lo que correspondería en este momento, en el artículo quinto, es comenzar con la indicación de la discusión y votación del primer numeral de este artículo que estaba pendiente, que es el numeral quinto. Que señala, señor presidente, el soborno de funcionarios públicos extranjeros perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile, teniendo presente que el encabezado del artículo, para establecer la temática, establece la jurisdicción extraterritorial. Los tribunales de la República de Chile también ejercen jurisdicción respecto de los siguientes delitos, aunque no sean perpetrados en territorio chileno, y el numeral quinto establece el soborno de funcionario público extranjero perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile. Respecto a este numeral quinto, existe sí una propuesta hay una indicación del Ejecutivo, señor presidente, que lo sustituye por lo siguiente: el soborno de funcionario público chileno o de funcionario público extranjero
perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile. Ese sería el primer punto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, como recapitulando, está pendiente 5, 6, 7, 9 e inciso final. Y hay una indicación del Ejecutivo al inciso quinto que señala al numeral quinto, perdón, al número 5. Quinto, el soborno funcionario público chileno o funcionario público extranjero perpetrado por un chileno o por un extranjero con residencia en Chile. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a esta indicación. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Y la indicación del Ejecutivo lo que hace es ampliar la jurisdicción de los tribunales chilenos para no solo conocer del soborno de un funcionario público extranjero, sino que también para conocer de los sobornos que eventualmente puedan cometer funcionarios públicos chilenos en aquellos casos donde el delito es perpetrado fuera del territorio nacional por un chileno o un extranjero con residencia en Chile. Entonces, eso es lo que hace la indicación del Ejecutivo y ese es el sentido que tiene la indicación, presidente. Se ofrece la palabra sobre la indicación del Ejecutivo. Se ofrece la palabra en votación. Numeral quinto del artículo quinto. Como está la dispuesta, señor presidente, el artículo quinto, numeral 5, número 5. quinto. Estamos Con, en la página con 3. indicación del Ejecutivo. Ejecutivo. Con indicación del Ejecutivo, todo esto está en la página 3, el numeral quinto y la indicación del Ejecutivo en la página 3 del comparado. Don Jorge... Luego, don Jorge Alessandria. A favor. A favor. Don Gustavo Benante está con pareo. Don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel Caristo. No, don Miguel Ángel. Diputada doña Carol Cariola, por favor. A favor. Doña Camila Flores. A favor. Don Marcos Silavaca. A favor. Doña Pamela. No está doña Pamela Giles. Don Andrés Loto tampoco. No. Diputada doña Maite Orsini. A favor. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. La verdad yo no entiendo por qué se quiere cambiar la palabra soberanía por voluntad del pueblo, ni qué se expresaría esa voluntad del pueblo. Yo voy a votar en contra porque me parece entender una cierta intencionalidad política detrás de esto. No, reemplazar lo que atente contra... No. Es que esto fue lo que me dieron. O sea, que te pasan tantos papeles que la verdad yo no... El diputado Sánchez, lo dejamos al final. final. ¿Sí? En la página 3 del comparado, Luis, la indicación en la segunda columna del Ejecutivo al numeral quinto. Sí. Don Leonardo Soto, por favor. ¿A favor? Muy bien. Don Gonzalo Vinter está con... está pareado don Gonzalo, sí, junto con don Gustavo Benavente. Apaleado. Yo voto a favor de... Sí, a favor, sí, señor presidente, y nos quedaría pendiente diputado don Sánchez. Luis Sánchez, que está a favor, revisando. Sí, gracias, don Luis. Tenemos entonces también a favor. Se aprueba por unanimidad. A por unanimidad. 1, 2, 3, Muchas 4, 5, gracias. 6, Presidente, 7, 8. ¿puede incluir mi voto? Sí. 8. Oye, recabo la unanimidad de la sala para el voto del diputado a favor de... El voto del diputado Calisto a favor, ¿sí? Don Miguel Ángel Calisto. Estamos de acuerdo. Es que es la primera votación. No se lo merece, no. Corresponde el artículo quinto, número 6, sí, ahí tenemos la indicación. que señala los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República de Chile en la forma prevista por las disposiciones del título 16 del libro segundo de este código, que consistan en la falsificación de su dinero o de documentos públicos o certificados expedidos por el Estado de Chile o que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno o el medio ambiente en el territorio chileno o en la zona económica exclusiva chilena en la forma prevista por las disposiciones de los títulos 1, 13 y 14 del libro segundo de este código. Hay una indicación propuesta por el diputado Ilavaca. Estamos en el número 6 del artículo quinto, en la página 3, Jorge. La página 3. Y el diputado Ilavaca tiene una indicación junto con el diputado Longton y varios más. ¿Tiene copia de la indicación, presidente? Aquí está. Sí, está. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, son varias indicaciones que fueron de los temas que tratamos la semana pasada. El primero está dado en el numeral quinto,
el numeral 9 y en el numeral y estamos agregando un inciso final. Respecto al numeral quinto, lo que nosotros estamos planteando es que a ver, en el solo sexto, para ordenarlo, sí, disculpe, sí, diputado. sí, sexto. Vamos a ir votando numeral por numeral. Aprobamos el quinto. Sí, ahora vamos al numeral corresponde el sexto. Sí, ya. En el numeral sexto lo que planteamos es que donde se señala que los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República de Chile se cambie por la frase que los que atenten contra la voluntad del pueblo, contra el orden constitucional o contra la seguridad exterior del Estado. Esto atendido que tanto en la ley 20.960, en su artículo 3 sobre votaciones en el extranjero, y en el artículo 27A de la ley 12.927, seguridad del Estado, se establecen estos conceptos. Entonces, para ser congruente con estos conceptos, en definitiva se establece el cambio de la frase. O sea, se limita entonces, por el fundamento que plantea el diputado Vilavaca, a modificar el inicio de este numeral sexto para sustituir la frase los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República de Chile por los que atenten contra la voluntad del pueblo, contra el orden constitucional o contra la seguridad exterior del Estado. Y a continuación, coma en la forma prevista por las disposiciones, y ahí continúa el artículo. Se ofrece la palabra al diputado Sánchez, luego el diputado Winter. Gracias, presidente. Solo consultarle al autor de esta indicación, al diputado Vilavaca por su intermedio. Me decía que esto tenía que ver con la ley 20.960. Sí. ¿Qué artículo, perdón? Porque no encuentro ninguna referencia a voluntad. Artículo 3 de la ley 20.960 y el artículo 27A de la ley 12.927. Ya, porque en esta no se habla. La segunda norma era, perdón. La segunda norma 27A del 27A de la ley 12.927. En el intertanto, mientras busca esa disposición, le ofrezco la palabra al diputado Gonzalo Winter. Diputado Sánchez, ¿le parece? Diputado Winter. Sí, tengo una duda con el sentido de la indicación, porque esta es una referencia directa, no abstracta, al título 16 del libro segundo. O sea, inclusive podría no decir ni soberanía, ni seguridad, ni voluntad del pueblo, ni seguridad exterior, sino que podría, y sería más eficiente decir simplemente, los que atenten contra las disposiciones, o lo relativo a las disposiciones del título, etcétera. Y eso me lleva a otra pregunta, pero que no está contenida, que está en la frase siguiente, pero que no está contenida en la indicación del diputado Vilavaca, que es la expresión consistan en vez de consisten, que efectivamente son muy distintas. Consisten significaría que se está refiriendo a, ya lo mencioné, pero me refiero a esto para que quede claro. En el caso de que diga consistan, dice, en el caso de que en ese título haya otras, no me estoy refiriendo a ellas, sino que me estoy refiriendo a las que consistan. Entonces, quería preguntarle al diputado Vilavaca, ¿por qué la necesidad, si la relación es directa con un determinado título? Y en realidad al Ejecutivo, a quien quiera ayudarme, ¿cómo funciona el consisten? Muchas gracias, diputado Winter. Diputado Sánchez, para que continúe. Sí, muchas gracias, presidente. No, es que estaba revisando, dado que esta indicación surgió ahora. Aquí viene a la rápida, la ley 20.960 y la ley, estábamos hablando aquí de la 12.927, que en realidad el refundido de esto es el decreto 890. No encontré referencia alguna en ninguno de esos dos cuerpos legales al concepto de voluntad del pueblo, ni tampoco en los artículos referendados. Entonces, me llama la atención porque, o sea, siempre en general la legislación se ha hecho referencia al concepto soberanía, es mucho más líquido o sujeto a interpretación, podríamos decir. ¿Qué se entiende por voluntad del pueblo? ¿Es la expresada en votaciones periódicas o estamos hablando de, en el fondo, un uso más político, digamos, del concepto? A mí me resulta más o menos extraño, no entiendo en realidad la razón de ser. Si se quisiera incorporar solamente la parte que dice contra el orden constitucional, yo podría estar de acuerdo, pero lo otro, por lo menos no termino de entenderlo hasta ahora. Gracias. Si es relación directa. Gracias, presidente. La misma aprehensión, aquí si uno baja al pensador donde hablamos los diputados y las diputadas, todos los días se manifiesta la voluntad del pueblo. Por distintas razones, todos los diputados cuando hablan dicen porque esto es lo que piensa la mayoría de mi distrito, porque esto es lo que la gente quiere. Yo me quedaría con soberanía, pensando en soberanía como
la capacidad de los pueblos para autodeterminarse, ¿cierto? Y para autodeterminarse democráticamente. Pienso que soberanía es un término más amplio que queda perfectamente comprensible tanto a la persona letrada, al abogado, como a cualquier ciudadano. Es más simple de entender. En cambio, la voluntad del pueblo siempre es difícil dependiendo a quién le pregunta, en qué momento de la historia, en qué circunstancia, pues puede tener una interpretación distinta. Así que me quedaría con los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República. Gracias. Y es una broma. Y el artículo 5 de nuestra Constitución define claramente lo que es soberanía. No sé si el diputado Ilavaca tiene que hacerse cargo. Y luego el profesor Vázquez. Sí, presidente, lo que sucede es que lo que busca generalmente, en particular la ley 20.960 sobre votaciones en el extranjero, dice relación con la voluntad del pueblo, no contra la soberanía, es decir, contra la voluntad del pueblo manifestada dentro del proceso electoral. Entonces, lo que se busca con esta indicación es integrar las normas sobre votación en el extranjero y obviamente vamos a mantener la indicación. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Yo solo quisiera precisar que el artículo 5 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas y también por las autoridades que establece la Constitución. Le voy a ofrecer la palabra al diputado, ya casi diputado o senador, digamos, al profesor Bascuñán. Encontré que no era para diputado, senador. No, es para... Que me comenta nuestro asesor que el artículo 6 es que necesitaría la unanimidad para hablar. Diputado Alessandri. Del COT también habla de soberanía y seguridad de la nación. Entonces, para seguir un poco lo mismo en todos nuestros cuerpos legales. Muchas gracias, diputado Alessandri. Profesor Bascuñán, si nos puede ilustrar. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo también a los señores diputados que integran la comisión, a los representantes del Ministerio de Justicia y a los funcionarios de la corporación. Si bien entiendo la indicación, lo que hace ella, lo que pretende es añadir los delitos que hoy denominamos delitos contra la seguridad interior del Estado y añadir los delitos que prevé la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio. Lo primero, añadir los delitos contra la seguridad interior del Estado, porque esos delitos están cubiertos por una regla de jurisdicción extraterritorial actualmente vigente en el artículo 27A de la Ley de Seguridad del Estado. O sea, si no hubiera una mención a esos delitos en el título 16, no quedarían cubiertos por la regla del nuevo código y eso significaría perder jurisdicción territorial respecto de delitos contra la seguridad interior del Estado que en el proyecto se llaman delitos contra el orden constitucional. Es un cambio de término, pero los delitos son equivalentes. Entonces se trata de mantener la regla actualmente de jurisdicción extraterritorial para esos delitos. Y la frase que ha generado desconcierto, en real, es razonable que lo genere porque es una frase extraña a la tradición cultural chilena. Es una frase que el proyecto toma del Código Penal suizo para referirse a los delitos electorales. En vez de decir delitos electorales, lo que dice es delitos contra la voluntad del pueblo. Pero es simplemente un término que hace referencia a los delitos electorales que están previstos en el párrafo primero del título 16. Y esos delitos, los delitos electorales, fueron delitos que quedaron cubiertos por una regla de jurisdicción extraterritorial cuando se estableció la admisión de la votación en el extranjero. Precisamente porque hay votación en el extranjero es que los delitos electorales que se cometan en el extranjero quedan cubiertos por una regla de jurisdicción extraterritorial. Entonces, si el proyecto mantuviera la tradición del artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales, que es la que viene en el proyecto, estas dos reglas de jurisdicción extraterritorial quedarían fuera de un futuro Código Penal. Y lo que se quiere es que, dado que este futuro Código Penal incorpora en el título 16 a los delitos electorales como delitos contra la voluntad del pueblo y a los delitos contra la seguridad interior del Estado como delitos contra el orden constitucional, estén las tres menciones del título. Como bien señaló el diputado Winter, podría prescindirse de la terminología y hacer derechamente referencia, eso es, al título 16. Lo que hace simplemente la regla es reproducir la referencia a los delitos que está en el propio numerando.
para no hacer una referencia distinta de la referencia nominativa que hace el... Claro, la idea sería que hay que agregar a la referencia a seguridad exterior o soberanía, que es el nombre que utiliza el proyecto, habría que agregar esas otras dos clases de delito, de modo de no perder una regla de jurisdicción extraterritorial que hoy en día se encuentra vigente, dos reglas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le ofrezco la palabra al profesor Matus, don Jean-Pierre. Señor presidente, por su intermedio, bueno, la indicación, el sentido de la indicación parece correcto, pero como lo indicó el diputado Winter, da la impresión de que el número sexto, cómo está y cómo viene, va a generar problemas, porque se están agrupando muchas cosas. Y va a generar un problema, porque aunque se elimine la primera parte para evitar un fraseo raro, o no correspondiente con nuestra tradición, si se dice los contemplados en las disposiciones del título 16 del libro segundo de este código, que consistan en la falsificación de su dinero de documentos públicos certificados pedidos en Chile, por el Estado de Chile, o que pongan en peligro la salud de los habitantes o el medio ambiente, se excluyen los delitos electorales. No están. Dice, el fraseo que hay, dice, entre los delitos del título 16, vamos a considerar extraterritorialmente solo la falsificación del dinero y los documentos y los certificados. Y además, otros delitos, los que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno, que esto viene siendo una reproducción de la referencia a la ley de drogas. O el medio ambiente, que sería una novedad, que son delitos contra el medio ambiente. O otra cosa, que son los delitos que se cometen en la zona exclusiva económica chilena, que parece referirse a la economía. Entonces, mi impresión es que sería más razonable no excluir nada de lo que se quiere excluir y numerar correctamente y no de manera conjunta todas las cosas. Se quiere, si se estima que es necesario que tenga jurisdicción extraterritorial el Estado de Chile respecto a las disposiciones del título 16 del libro segundo de este código, esas. Sí, la falsificación del dinero, los certificados pedidos por el Estado de Chile, se quiere establecer como una regla extraterritorial, es un número aparte. A menos que se quiera limitar el título 16, pero me parece que por la referencia que se ha hecho, el título 16 no comprende la falsificación. Y el medio ambiente es otro grupo de delitos, está en otro título, entonces debería estar. Y la pregunta, ¿cuáles son los delitos cometidos en la zona económica exclusiva chilena? Ahí también aparecen otros títulos, mire, el 1, el 13 y el 14. Y que ahí debería ser los delitos cometidos en la zona exclusiva económica chilena, contemplados en los títulos 1, 13 y 14 del libro segundo de este código. Entonces, aquí hay 3 grupos de delitos diferentes y que quizás para una mejor comprensión deberían ponerse por separado. Esa es mi proposición, señor presidente. Muchas gracias, Matus. Claro, se evidencia otra problemática porque el título 16 del Código Penal, el párrafo primero es delitos contra el orden constitucional y el funcionamiento de las instituciones, y el segundo párrafo que está es delitos contra la seguridad exterior del Estado. Entonces, claro, y después establece reglas comunes. Cuando hace una referencia solo a esos tipos de delitos, puede haber una delimitación que no corresponda. Yo le quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo a ese respecto. ¿O diputado Orsini antes? Disculpa. Diputado Sánchez. Si le puede preguntar al Ejecutivo primero y se hace cargo de su comentario también, diputado. Sí, muchas gracias. Solo señalar 2 cosas bien concretas. Sigo sin entender, independiente de que se hiciera una referencia más específica, por ejemplo, a delitos, o sea, en el fondo todo lo que tenga que ver con delitos electorales, la referencia al concepto de soberanía en sí abarca más, es más amplio. Entonces yo creo que la pregunta de fondo es, ¿queremos ser más estrictos o más amplios? En el fondo, ¿cuál es la intención detrás de esto? Y tenemos que ponernos de acuerdo respecto a esa intención. Y en segundo lugar, en la discusión de lo que llevamos hasta ahora de este proyecto de Código Penal, nos hemos encontrado 2 veces con referencias a
a partes posteriores, que es natural, en realidad es bien obvio, pero a partes que vienen más adelante en este proyecto de Código Penal, y los comparados que tenemos a la vista no llegan tan adelante. Entonces, obviamente parte de nuestra función y nuestra responsabilidad es ver no solo, especialmente en algo de esta envergadura, no solo que tenga sentido lo que tenemos enfrente, sino cómo interactúan entre sí las distintas partes del código y que haya coherencia interna. Entonces, evidentemente, si aquí, si no me equivoco, en el número 8 se habla, bueno, título tercero, párrafo cuarto, del título 12º del libro segundo de este código, tenemos que ir haciendo esos cruces también. Va a ser enredado, no es fácil, pero tenemos que resguardar también la coherencia interna y revisar la coherencia interna, y no podemos ver esto en un momento y después en 2 años más o en el mejor de los casos en 2 meses más, ver qué es lo que decía ese título tercero y el párrafo cuarto del título 12º del libro segundo. Hay un tema metodológico ahí que levanta el problema. En el fondo no tengo perfectamente claro respecto de cómo resolverlo, pero tenemos que ir haciendo esos cruces de alguna manera. Gracias, diputado Sánchez. Es un verdadero desafío por la envergadura también del texto que estamos analizando y discutiendo, y por eso le hemos solicitado a la Secretaría, y está dejando constancia de todas las eventuales referencias que existan a títulos o artículos posteriores, a fin de poder cotejar debidamente lo que usted plantea. En lo sucesivo, diputada Orsini, es que... ¿Quieren la palabra? No, sí, presidente, yo quiero hacer una pregunta al Ejecutivo. Este numeral, para entendernos bien, disculpe, trae 3 hipótesis: seguridad interior, seguridad exterior y delitos electorales. ¿Cómo ven la posibilidad de que podamos poner 3 numerales? Un numeral con la seguridad interior, un numeral con la seguridad exterior y un numeral con los delitos electorales, sin hacer necesariamente referencia a los títulos que están que son títulos que además no hemos votado. Yo creo que eso sería lo más sencillo, y habría que redactar una indicación ahora, porque no existe, o sea, para que la redactemos nosotros, algún parlamentario, porque no se pueden presentar por parte del Ejecutivo sin la firma del presidente, pero yo creo que hay voluntad para que, presidente, o lo redactemos rápidamente ahora o para que lo dejemos pendiente, porque es complicado. Venía pendiente la semana pasada. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. Bueno, respecto a la indicación realizada por el diputado Ilavaca, nosotros nos parece que la propuesta del diputado, nos parece que la propuesta del diputado efectivamente recoge de buena manera los tipos de delitos que están contenidos en el título 16 de la propuesta de Código Penal. ¿Ya? Lo primero, este es un nuevo Código Penal, y por ende es importante que se recoja que efectivamente se está innovando en muchas materias y se está recogiendo un largo trabajo que se hizo para la formulación de este proyecto. Entonces nos parece que ahí corresponde innovar en el título 16 respecto a sistematizar la forma en que dispersamente se habían ido incorporando distintos tipos de delitos en las legislaciones que habían surgido de forma lateral al Código Penal. ¿Ya? Entonces el título 16 del libro segundo del Código recoge adecuadamente y los denomina delitos contra la voluntad del pueblo, contra el orden constitucional y contra la seguridad exterior del Estado. ¿Ya? Dicho eso, nos parece adecuada la indicación que presenta el diputado. Lo que sí creemos como Ejecutivo que efectivamente el profesor Matus tiene un punto que es relevante, que debiera ser para una adecuada comprensión del artículo, después de lo que dice el título 16 del libro segundo de este código, y los que consistan, y ahí se habla del resto de los delitos contemplados en título primero, título 13 y título 14. Efectivamente nos parece que a la propia indicación que presentó el diputado Ilavaca, al final se le podría poner y con eso se resuelve el problema que había planteado el profesor Matus. Yo creo que están absueltas las principales dudas que existen. Respecto al tema metodológico, claro, es un tema bastante complejo, pero la referencia que hace el ministro y el apunte que hace la comisión de esta referencia del 5 número 6 a la propuesta de título 16 queda consignada. Si le parece a la comisión, le podemos solicitar
al Ejecutivo y su equipo que nos ayude a redactar una indicación que contemple lo que bien señala el diputado Ilavaca, más la observación que nos formula el profesor Jean-Pierre Matus. Profesor Bascuñán. Señor presidente, es importante tener claro que el mismo número contiene 3 categorías de delitos. Primero, los delitos del título 16, que a su vez son 3, ¿no? Electorales, seguridad interior, soberanía. Segundo, los delitos de falsificación. Tercero, los delitos que ponen que ponen en peligro la salud de los habitantes. Y ahí vienen entonces las menciones, ¿no? Salud de los habitantes o el medio ambiente, y ahí vienen las menciones al territorio y a la zona económica exclusiva. Entonces son básicamente 3 categorías. Luego, la redacción podría identificar las 3 categorías con puntos y comas, separándolas, o bien podría tenerse 3 numerales. O 3 letras dentro del numeral. Diputada Giles, luego diputado Ilavaca. Disculpe, diputado... sí, profesor Matus. Sí. No, es que yo creo que es mucho mejor 3 numerales, porque da la impresión que están vinculados, efectivamente están vinculados por algún punto de conexión, pero no están vinculados con el encabezado. Entonces, queda mucho más claro con los 3 numerales, como señala el profesor Bascuñán, pero en el fraseo del que sería el numeral tercero, también hay un problema, porque el medio ambiente en el territorio chileno o en la zona económica exclusiva no es claro que sean 2 cosas iguales. O sea, a mí me parecía que eran 2 grupos diferentes. Uno, el delito contra el medio ambiente, y otro, los delitos que se cometan en la zona económica exclusiva, porque los delitos vinculados, títulos primero, 13 y 14, parece que no son solamente delitos ambientales. Entonces, no sé exactamente una pregunta, porque si el Ejecutivo lo plantea como una sola cosa, van en un solo numeral. Pero si lo plantean como 2 hipótesis diferentes, deberían ir en numerales diferentes. Eso es una cuestión para el efecto técnico solamente. Y si le parece a la comisión, de inmediato, diputada Giles, si le parece a la comisión, entonces le solicitamos al Ejecutivo que pueda redactar una indicación que contemple las observaciones formuladas por los diputados Sánchez, Orsini, Ilavaca y los profesores Bascuñán y Matus para continuar la tramitación ahora con el quinto. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es difícil, digamos, pero eso vamos a hacer. Diputada Giles. Le quiero recordar, presidente, que pidió el acuerdo y no se tomó el acuerdo, ¿ya? Para que estemos claros. Luego le quiero recordar, presidente, a usted y a todos los demás por su intermedio, que aquí el debate legislativo es entre los diputados y el Ejecutivo, que es el colegislador. Agradecidísimos, por cierto, de los aportes mayores, menores, buenos o malos que puedan hacer los invitados, pero el debate legislativo lo llevamos nosotros. Y como eso es así, a mí me gustaría que no volviera a ocurrir que yo tengo que esperar a 3 palabras de personas que la piden con posterioridad a la mía y que son invitados para que se me dé la palabra, ¿ya? En ese sentido creo que sería bueno que mantengamos el orden que corresponde. Quiero señalar respecto del tema en discusión que yo creo que aquí no hay ninguna complejidad en realidad. El enredo está más bien en la propuesta, ¿ya? En que aquí lo que se suponía que iba a ocurrir con esto es que se iba a resolver un problema que hasta aquí no hemos podido resolver. En ese sentido yo... no importa. Cualquier cosa está permitida para el profesor Bascuñán. Incluso que me multiplique, que seguramente le va a causar más bien problemas a los demás. Yo estoy de acuerdo, presidente, con la propuesta que hacía por su intermedio la diputada Orsini, que me parece que es la más clara y precisa, en tanto cuanto primero recoge una cuestión que se ha señalado a mi juicio mal aquí, y es que no estarían los 3 tipos o los 3 grupos incluidos, y sí están. Los 3 grupos de los que hemos hablado, presidente. No sé si vamos a tener un diálogo o yo puedo continuar con mi palabra. Le pregunto, ¿dialogamos
Usted me contesta, yo le respondo, o sigo con mi palabra. Sigo con mi palabra, parece. Por su mutismo, supongo que lo que me está tratando de decir mientras piensa es que sigo con mi palabra. Entonces, sigo. Yo concuerdo con la propuesta que ha hecho la diputada Orsini. A mí me parece que lo más claro, lo que podría solucionar el problema que tenemos es efectivamente dividir esto en 3 títulos distintos. Y que pudieran dar, ojalá con el lenguaje de la tradición, a mi juicio, cuenta de lo que queremos expresar, más que hacer una referencia al 16 u otra de las soluciones que se han propuesto. Y también concuerdo con la diputada Orsini por su intermedio en que lo más prudente sería dejar esto para una oportunidad posterior y seguir avanzando. Muchas gracias, diputada. Precisar 2 cosas. El orden de la palabra lo define el presidente de la comisión, el suscrito, y en segundo lugar, conforme al artículo 222 del reglamento y al acuerdo que adoptó esta comisión, los profesores Bascuñán y el profesor Matus están permanentemente invitados a ilustrar y recabar su opinión. Si no le entrego la opinión antes, es porque efectivamente hay un hilo conductor argumental, tanto del Ejecutivo como de las palabras que han solicitado los y las diputados para solucionar un problema jurídico complejo. Así que ese ejercicio de la facultad del presidente, por lo menos hasta la próxima comisión, lo ejerzo yo. Diputada Orsini, usted tiene la palabra. Sí, presidente, disculpe, yo le voy a hacer un women's planning para aclarar mejor lo que se le está pidiendo al Ejecutivo. Quiero que me corrija si estamos todos entendiendo lo mismo. Le estamos solicitando al Ejecutivo que pueda ingresar una nueva indicación referente a el numeral 6, que divida el numeral 6 en 3 nuevos numerales. El primero sobre el título 16, seguridad exterior, seguridad interior y delitos electorales. El segundo sobre delitos medioambientales y el tercero sobre zona económica exclusiva. ¿Eso es lo que estamos encargando al Ejecutivo? Espérese, diputada. ¿Podemos aclarar bien? Sí, por eso le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo respecto a este punto. Gracias, diputada Orsini. ¿Le ofrezco la palabra al Ejecutivo? Efectivamente, la idea va a ser separar el numeral en 3 numerales. El primero, el que dijo usted, respecto de los delitos del título 16. El segundo, respecto de los que sean falsificación de dinero o documentos públicos, que es lo que viene después de que habla del título 16. Es lo que está ahí hasta el momento. Para que sea una conjunción copulativa, ¿no? Claro, en vez de la coma, claro. Y después lo que viene después de la O. O que pongan en peligro la salud, que son los del medio ambiente. ¿Ya? Eso. Sí, todos los que están en... Claro. Entonces, si la comisión lo tiene a bien, dejamos pendiente eso al Ejecutivo para que nos haga llegar esa indicación y obviamente la suscribiremos quienes estemos de acuerdo con ella y la votaremos. ¿Ok? A continuación, entonces, vamos a votar el artículo 7º, perdón, el numeral 7, el numeral 7º del artículo 5º, que tiene una indicación por parte del Ejecutivo que señala: reemplázase el numeral 7º por el siguiente: 7º, los perpetrados por chilenos o extranjeros residentes en Chile contra chilenos, contra extranjeros residentes en Chile o contra sus hijos menores de edad o contra personas jurídicas constituidas en Chile. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a esta indicación. Presidente, por su intermedio, tal y como lo planteó la Comisión Revisora de la propuesta de Código Penal, se optó por mantener este numeral solo realizando una modificación, que es cambiar el vocablo domiciliadas por constituidas, y esto principalmente para fortalecer el criterio de conexión que existe con el territorio nacional, en la medida en que las personas jurídicas que se constituyen en Chile se rigen por el derecho chileno. Entonces, lo que se busca ahí es solo reemplazar en ese aspecto para que la jurisdicción extraterritorial alcance a las personas constituidas en Chile. Muchas gracias, Ejecutivo. Esto dice relación con lo que discutimos en la sesión anterior del anclaje, digamos, cómo se ancla, que me llamó la atención esa terminología. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Esta indicación, claro, cambia domiciliado por constituido, pero yo tengo una duda respecto a lo que ocurre con las agencias de una persona jurídica chilena. Persona jurídica en Chile que tiene una agencia con la cual opera afuera. La agencia, por regla general,
está constituida en el territorio del cual viene, ¿cierto?, Chile, y funciona bajo un agente en el otro estado. Pero cuando usted cambia esa palabra de domiciliado por constituida, por ejemplo, un robo en contra de una persona jurídica chilena que funciona a través de una agencia en el país extranjero, sería de competencia en Chile y la extraterritorialidad lo perseguiría a esa otra nación. No me hace mucho sentido porque la extraterritorialidad existe para casos de gravedad, pero que persiga a esa agencia que representa a la matriz constituida en Chile, y esa agencia con lo que opero afuera va a ser perseguida por la extraterritorialidad. Gracias, diputado Alessandri. Mi opinión, sin lugar a dudas, es confuso, pero hay que enmarcarlo, circunscribirlo a la excepción a la territorialidad, justamente la extraterritorialidad. Uno entendería, o en la opinión que tengo, y le pregunto al Ejecutivo también, antes la palabra al diputado Sánchez, cuando hablamos de personas domiciliadas en Chile, no hablaríamos de extraterritorialidad, porque están domiciliados, ejecutan y eventualmente cometen un delito dentro del territorio nacional. Sí, eventualmente, y esa es la pregunta, si son personas jurídicas constituidas en nuestro país, de origen en nuestro país, y que, por tanto, se rigen por nuestra legislación, que eventualmente cometan algún hecho que reviste caracteres de delito en el territorio extranjero, por ejemplo, pero que está constituida en Chile y va y comete un delito. ¿De qué entidad o gravedad? Eso sería bueno que el Ejecutivo nos lo formulara. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí yo creo que hay que recordar un poco lo que fue la discusión en algunas sesiones atrás respecto al artículo 4, cuando hablamos del lugar de la perpetración del delito, cuando se hablaba de que un delito se entiende también provocado en territorio nacional cuando efectos de ese delito se concretan en nuestro país. Saltemos hacia adelante, siguiente artículo, lo que estamos conversando ahora, se habla de delitos, y quiero segmentar un poco las partes de este artículo porque a mí me resulta difícil entenderlo, entonces creo que me ayuden, si se puede, un poquito con eso. Ok, un delito perpetrado por un chileno, en este caso, imaginemos. Lo comete un chileno. Y se comete en contra de una persona jurídica constituida en Chile. Los efectos de ese delito se estarían materializando, teóricamente entiendo, en nuestro país. O no sé en qué hipótesis podría materializarse en un país extranjero. Deduzco en el fondo, quizás, no sé, pensemos que tiene una cuenta corriente, y estamos hablando de un robo, una cuenta corriente en otro país, quizás es eso lo que están pensando, pero no me queda tan claro. Entonces quiero entender, en el fondo, la idea de fondo es que casi que todo queda incluido en el fondo, o en la territorialidad o en la extraterritorialidad. Eso es lo que me parece estar quedando claro. Pero me gustaría que me lo confirmen, porque me parece un poquito raro que un delito perpetrado por un chileno en contra de, eventualmente, una empresa constituida en Chile no caiga dentro de la hipótesis de la territorialidad, pero sí termine cayendo en la hipótesis de la extraterritorialidad. Entonces, no sé si es la idea de que caiga por anga o por manga, o cuál es o si hay en el fondo una tesis de un caso muy específico que estuvo detrás de la inspiración de esta propuesta de norma. Muchas gracias. Diputado Sánchez. Profesor Bascuñán, si nos quiere iluminar, dice nuestro reglamento. Hay que distinguir siempre, o sea, tener siempre claro cuál es el sentido del factor de conexión con la nacionalidad. No, puede ser que la nacionalidad sea el factor de conexión que justifique el ejercicio de jurisdicción sobre el nacional, pero también puede ser que el factor de nacionalidad, que el factor de conexión de nacionalidad sea el que pretenda justificar el ejercicio de jurisdicción contra cualquiera en contra de un nacional. En el primer caso se dice nacionalidad activa o nacionalidad stricto sensu. Eso es nacionalidad. El vínculo de nacional me sujeta al derecho de la nación a la que pertenezco en cualquier parte del mundo. Esa es la idea general. En el otro caso se habla de nacionalidad pasiva, pero también se habla de protección personal. Si usted se fija, acabamos de establecer las reglas de protección real o protección objetiva. O sea, el Estado de Chile declara que hechos perpetrados fuera del territorio
que sin embargo son tan relevantes como ataques para estos bienes jurídicos colectivos, lo que acabamos de ver, la seguridad del Estado, las falsificaciones, los atentados contra la salud pública o el medio ambiente. Esos van a quedar cubiertos por una regla de jurisdicción extraterritorial. Ahora avanza a la tesis de que los atentados contra sus nacionales también van a quedar alcanzados por jurisdicción extraterritorial, pero en vez de abrirla de modo irrestricto, como en el caso de la protección objetiva, la cierra. Entonces son atentados de nacionales contra nacionales. O sea, es una manera de decir, mire, los nacionales chilenos van a responder si es que atentan también contra nacionales chilenos. La mención que aquí se encuentra a la persona jurídica es en calidad de víctima, y para eso se hace valer la condición de constituida. Para la mención a la persona jurídica en calidad de autor, o sea, de nacional como autor de delito, no había regla en el proyecto y está recién apareciendo la regla que se propone en la indicación del diputado Ilavaca. Pero aquí es la persona jurídica en calidad de víctima del delito, que es cometido por nacional. O sea, es nacional contra nacional. Esa es básicamente la idea. O sea, el factor de conexión siempre es la nacionalidad. Por los dos lados. Por eso es mejor el vocablo constituida que domiciliada. Para la víctima. Para la víctima. No sé si queda claro. ¿El Ejecutivo? Diputado Sánchez. Perdone, presidente, quizás ando un poquito lento hoy día, no es tan tarde, pero puede ser que me esté costando esto. Omito comentario, omito. La verdad, yo entiendo perfectamente que aquí estaríamos hablando de un caso donde la autoría del delito está cometida por un chileno. Ese delito es cometido en contra de una empresa chilena, estamos hablando en este caso. Los efectos de ese delito se materializarían, entiendo, dentro de nuestro país en todo caso, dado que se está cometiendo el delito por un chileno en contra de otro chileno. Entonces me está costando entender, lo que me está costando entender es cómo se distinguiría el caso de lo que estamos hablando, esta referencia al artículo 4, o sea, un delito donde los efectos de ese delito, independiente de que se cometan en otro país, se materialicen dentro de este país. ¿Dónde estaría la diferencia con la referencia que se contiene aquí en la jurisdicción extraterritorial? Insisto, esto puede sonar súper abstracto para la gente, pero el Código Penal, o sea, si vamos a redactar un nuevo Código Penal, tenemos que estar todos claros respecto a lo que estamos diciendo y lo que estamos estableciendo. Me hace ruido. O sea, vuelvo a reiterar, para bajarlo a algo concreto, estamos pensando en la hipótesis de que, por ejemplo, un robo se materialice sobre una cuenta corriente en un país extranjero que pueda tener esa empresa. ¿Esa es más o menos la tesis o algo, o me estoy yendo por la rama? En el fondo, eso quiero entender si es que a ese tipo de hipótesis o situaciones estamos haciendo referencia acá, y si en ese caso estarían entendiendo que no se comprendería esto como entre los casos donde los efectos de un delito se materializan dentro del país, de nuestro país. Gracias. Profesor Matus, usted había levantado la mano. Presidente, por su intermedio, respecto a la consulta del señor Sánchez, del diputado Sánchez, lo que sucede es que este caso precisamente es el caso en que no se producen los efectos en Chile. Es un caso que se comete en el extranjero sin producirse los efectos en Chile, porque si no, como lo advierte, sería el caso de la extraterritorialidad, o sea, de la aplicación de la teoría de los efectos para extender el territorio. Sin embargo, si nosotros tenemos claro que este es un caso de un delito que se comete en el extranjero, que no tiene efectos en Chile, que eventualmente recae sobre personas chilenas, eventualmente cometido por chilenos, da la impresión de que para no extender para un simple hurto, para un simple robo, para hechos de bagatela o no tanto, o que no tienen un interés mayor de persecución, la persecución a partir de los tribunales chilenos, hacer mover el aparato chileno, la regla que existía en el mismo caso, en el número sexto del COT, era muy sensata, porque ahí decía, los cometidos por chilenos contra chilenos, más o menos lo mismo que sigue ahí, si el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado por la autoridad del país en que delinquió. Entonces, estos casos de nacionalidad, que son en Chile, las tradiciones, una nacionalidad mixta, combina la nacionalidad activa con la nacionalidad pasiva, tiene sentido su persecución en Chile cuando el delincuente regresa a Chile sin haber sido juzgado. Y esa era la regla que estaba en el artículo 6 del COD y que permite evitar
muchos conflictos de jurisdicción, sobre todo en estos casos en los cuales la abstención podría ser muy amplia. Y entonces, esa sería mi propuesta, que si pudieran considerar este efecto o esta regla que a su vez limita el caso de la nacionalidad en delitos que se cometen en el extranjero y que no tienen efecto en Chile. Muchas gracias, ministro Matus. Usted adiciona un elemento del COD, digamos. O sea, eso le ofrezco la palabra porque eventualmente esa persona nunca podría regresar a Chile y por consiguiente no tener sanción. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Esto se había hablado igual un poco en la sesión pasada y se había explicado, se había señalado que en el fondo esta norma no obliga al tribunal a la persecución, sino que lo faculta. Y después, cómo se realice esa persecución, dependerá de cómo ejerza el Ministerio Público sus atribuciones. Entonces, no consideramos que era necesario que de por sí el Estado esté limitando sus posibilidades de ejercer jurisdicción cuando él podría tener interés en hacer esa persecución. Muchas gracias. Hoy yo creo que se ha agotado el debate. Se ofrece la palabra. Diputado. Simplemente respaldar la intervención del Ministerio de Justicia, señor presidente, si se tratara de un secuestro extorsivo. ¿No podría el Ministerio Público solicitar extradición activa para juzgar en Chile al autor del secuestro extorsivo contra un chileno en el extranjero? ¿Tendría que esperar que el secuestrador extorsivo no pisara territorio chileno? Volviera voluntariamente. La respuesta es: la solución a este problema, que es la idea del proyecto, tiene que darse en el contexto del Código Procesal Penal o de la Ley Orgánica del Ministerio Público, mediante un criterio de oportunidad con consulta eventualmente a la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ok, muchas gracias. Se ofrece la palabra en votación entonces la indicación formulada por el Ejecutivo al artículo 5º, numeral 7º, que está en la página 3 del comparado. Perfecto, presidente. La indicación del Ejecutivo. Como se ha dispuesto, en votación el numeral 7º, indicación del Ejecutivo, don Jorge Alessandri. En contra. En contra, don Jorge. La redacción del otro. Don Miguel Ángel no está. Diputada doña Carol Cariola. A favor, doña Carol Cariola. Don Marcos Tapariado. Diputada doña Pamela Giles. En contra, doña Pamela Giles. Doña Maite Orsini. A favor, doña Maite Orsini. Don Luis Sánchez. En contra. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Estapariado. Y señor presidente. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4. 4 a favor, 3 en contra, 0 abstención. Se aprueba entonces por 4 votos a favor y 3 votos en contra. Diputada Giles. Gracias, presidente. Quisiera tener la total seguridad. En principio me da la impresión de que es así, que estamos con quórum para poder funcionar, que entiendo que es de 4 diputados, pero 4 diputados que no estén pareados, según entiendo. No, están votando 7, más de la mitad, pues, diputada. Por eso le pregunto, 7, 8, sí. Como entiendo que todavía no se ha dado cuenta de algunos pareos, ya quizás sería un buen momento para saber con cuántos diputados funcionales estamos, porque el quórum lo constituye. Con 7 estamos, de hecho la propia votación da cuenta. Sí. Señor presidente. 7. Señor secretario. Señor presidente, sí, para la mayor claridad, y creo que es importante lo que señala la diputada, tenemos pareo entre el diputado Winter con el diputado Benavente, por eso el diputado Winter no ha votado. Tenemos el pareo de don Marcos Ilavaca con la diputada Camila Flores, tampoco votó don Marcos Ilavaca. Y no está presente tampoco. Y por tanto ahora votaron doña Carol Cariola, doña Maite Orsini, don Leonardo Soto, el señor presidente a favor, don Jorge Alessandri, doña Pamela Giles y don Luis Sánchez en contra. Todos están habilitados. Sí, está pareado. Con la diputada. Sí. Sí. Estamos con 7. Ya. Está parejo. Entonces a continuación corresponde sí. discutir
el numeral 9 del artículo 5º, que no ha sido objeto de indicaciones, que señala los comprendidos en tratados internacionales que autoricen la jurisdicción chilena en los términos dispuestos por el respectivo tratado. Hay una indicación del diputado Ilavaca. Sí. El artículo noveno. El 5, número 9, disculpa, Maite, al final de la página 3. Carol. Orgullosa. Hay una indicación del diputado Marco Ilavaca, que señala los que el Estado de Chile se encuentra obligado a perseguir en virtud de un tratado internacional. El fundamento de esta indicación, plantea el diputado Ilavaca, se busca que la regla se refiere a reglas de jurisdicción de ejercicio obligatorio establecidas en las convenciones internacionales, de modo que el legislador decida respecto de cada convención si afirmar o no la jurisdicción de ejercicio facultativo autorizado por ella. Entonces, hay una redacción alternativa a la formulada por el Ejecutivo y le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que dé cuenta de ella. Presidente, bueno, una indicación del diputado Ilavaca. Nosotros nos parece que la indicación va en el sentido correcto, tal y como señalaba el proyecto original, era aquellos tratados internacionales que autoricen la jurisdicción chilena, y se cambia por aquellos en los cuales se encuentre obligado a perseguir en virtud de un tratado internacional. Nos parece que es mucho más específico y establece que aquellos en los cuales se encuentra obligado se va a aplicar extraterritorialmente la ley penal, y los otros el Estado tendrá que eventualmente ejercer la facultad o no. Tiene una potestad para que. Y queda medianamente claro, se ofrece la palabra, entonces vamos a proceder a votar la indicación del diputado Marcos Ilavaca y otros diputados y diputadas, que sustituyen el numeral noveno del artículo 5º por el siguiente: noveno, los que el Estado de Chile se encuentra obligado a perseguir en virtud de un tratado internacional. En votación. Gracias, señor presidente. Indicación recaída sustitutiva en el numeral noveno del diputado Ilavaca y otros señores diputados. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor. A favor, don Jorge. Diputada doña Carol Cariola. A favor, doña Carol Cariola. Diputada doña Pamela Giles. Al final, pendiente. Diputada doña Maite Orsini, numeral 9. Perfecto. Diputado don Luis Sánchez, al final. Perfecto. Diputado don Leonardo Soto. A favor. Diputado don Leonardo Soto. Si quiere votar y luego a los que están, pero al final no sé, porque tenemos dos pendientes. Perfecto. Doña Maite Orsini. Perfecto. Doña Maite Orsini, entonces, a favor. Tenemos también pendiente a la diputada Pamela Giles también. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Y tenemos pendiente a don Luis Sánchez. Yo me voy a abstener, señor secretario, porque me hace ruido la referencia a la obligación a perseguir en virtud de tratados internacionales. Creo que le falta una cola final, que es ratificados en Chile. Podría ser interpretable, por lo mismo no voy a votar en contra, solo me abstengo porque creo que eso en el fondo dejaría más clara la situación. Gracias, don Luis Sánchez. Digo también diputado don Andrés Lonton, si a favor, don Andrés. Don Andrés Lonton, entonces a favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1. 701, señor presidente. Se aprueba entonces la indicación formulada por el diputado Ilavaca y otros diputados. A continuación corresponde, señor secretario. Tenemos el numeral 10 con indicación del Ejecutivo. Tenemos... Sí, aquí solamente indicación del Ejecutivo. El numeral 10 entonces establece los delitos previstos en el título 17 del libro segundo de este código, el delito previsto en el artículo 520 y los demás delitos que los tratados internacionales o el derecho internacional sometan a jurisdicción de todos los estados. En el ejercicio de la jurisdicción conforme al número 10 de este artículo hay una corrección
que realiza la Secretaría, el Estado de Chile aplicará las disposiciones del libro segundo de este código que correspondan a los hechos que fueran constitutivos de delito de piratería según el derecho internacional. Este numeral 10 tiene una indicación del Ejecutivo en donde reemplaza el guarismo 520 por el guarismo 539. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Volvemos a lo que había comentado antes, pero creo que en este caso es particularmente complejo. El numeral dice, los delitos previstos en el título 17 del libro segundo de este código, el delito previsto en el artículo 520 y los demás delitos que los tratados internacionales o el derecho internacional someten a jurisdicción de todos los estados. No tengo idea de qué se está hablando ahí porque no tengo a la vista ni siquiera, no tengo a la vista el título 17, no tengo a la vista el artículo 520 y no sé a qué tratados internacionales o derecho internacional se está haciendo referencia, si a la globalidad o a algo en particular. Creo que para someter esta votación por lo menos debiésemos tener esas normas a la vista y saber de qué es lo que estamos hablando. Gracias. Se ofrece la palabra, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, que tiene una indicación que reemplaza el 520 por 539, hago presente a las y los diputados que no tiene más indicaciones que alguien pudiera haber presentado a este respecto. El Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, bueno, lo que establece este numeral 10 es que los delitos previstos en el título 17 del libro segundo de este código, que son básicamente los delitos contemplados o lo que se denomina de jurisdicción internacional, que ya se encuentran recogidos actualmente en nuestro Código Penal y que se trata del delito de agresión, genocidio y lesa humanidad, y la única modificación que hace la indicación del Ejecutivo es que lo que estaba previsto en el artículo 520 ahora está previsto en el artículo 539, que se refiere a tipificar de manera específica el delito de piratería, que se encuentra en el 539, no en el 520, y por eso es la indicación del Ejecutivo, que tiene que estar la referencia es al 539 y no al 520. Esos son los delitos esa es la única modificación que hace el Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Yo tengo que hacer una observación al Ejecutivo que, por lo menos del texto, el 539 que nosotros tenemos habla de independencia de las sanciones. No efectivamente, no hace referencia, en mi opinión, al delito de piratería. Vuelvo a señalar, este es un desafío grande porque hay referencias a otras normas y que deben ser consignadas debidamente por nuestra Secretaría en orden a que lo que vayamos aprobando tenga un correlato con lo que corresponde después. En este caso se refiere a los delitos de piratería aérea. Lo ofrezco la palabra al Ejecutivo. La indicación que nosotros hacemos es en razón del resto de las indicaciones que hicimos al código. Entonces, por eso el proyecto original que usted está leyendo tiene un delito distinto al que sería el 539 conforme a las indicaciones que hizo el Ejecutivo. Perfecto. Entonces, a objeto de consignar debidamente, el 539 se refiere a, ¿y eso va a dejar constancia a la Secretaría? Piratería aérea. Piratería aérea. A eso hace referencia, porque como el Ejecutivo introdujo indicaciones, hubo cambio en la numeración. Entonces, este 539, y eso quiero que quede consignado claramente en la historia y también en la Secretaría, que se refiere exclusivamente al delito de piratería aérea. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias. Me señaló varios delitos el señor subsecretario, pero me quedan dos en la cabeza y quiero entender bien cuál es la lógica detrás de tratarlos conjuntamente en el mismo numeral. Piratería aérea y delitos de lesa humanidad. En el fondo, ¿cómo se juntan? ¿Están normados por algún tratado internacional de forma conjunta o hay algún tipo de normativa espejo que no tengamos conocimiento, que yo no tenga conocimiento en este momento? Me gustaría entender bien por qué estamos mezclando cosas tan diversas dentro de un único numeral. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. 523 actual. Oye, voy a hacer la referencia que dice piratería aérea, el que se apoderare o tomare el control de una aeronave en vuelo o que se prepare o aprestare a despegar será sancionado con prisión de 2 a 7 años. Que es el artículo 523 que actualmente existe.
que la maqueta está proyectando ahí. Sí. En medio, los que hacen mención a este numeral son aquellos que a través de tratados internacionales han permitido que los estados puedan tener jurisdicción universal. Eso es, básicamente. Ok, por eso comprende ese tipo de... El Estatuto Roma más el de piratería aérea. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre el punto. En votación con indicación del Ejecutivo. Disculpe, profesor Matus. Lo que pasa es que el inciso segundo se refiere a toda piratería. El delito de piratería. Entonces, este inciso segundo es una explicación del inciso primero, del número 10, o es otro caso. Porque la piratería aérea es un delito distinto a la piratería a la cual desde el Código Bustamante, desde antiguo, el primer delito con jurisdicción universal al que toda la Convención Internacional y todo el derecho internacional permite que los estados se arroguen facultades cuando se cometen en alta mar, el delito de piratería marítima. Y no es un delito de lesa humanidad. Entonces dejaríamos afuera el caso estándar que está en el Código de Bustamante, además de piratería en el mar. Entonces, quizá por el hecho del cambio de los números, etcétera, estemos confundiendo unas cosas con otras, pero yo creo que es importante no dejar de lado el caso de la piratería en alta mar, que es el caso estándar de jurisdicción universal entregada a los estados. Muchas gracias, profesor Matus. Le ofrezco la palabra al profesor Bascuñán. No hay confusión alguna y la regla se explica por sí sola. Lo que sucede es que la parte especial del proyecto de Código Penal no contiene ningún tipo específico de piratería, en el sentido de piratería marítima. Y por lo tanto, lo que hace es poner en juego los casos que son calificables de piratería conforme al derecho internacional con las normas penales que serían aplicables a ese hecho del título segundo, del libro segundo. Entonces, esos hechos que conforme al derecho internacional serían calificables como piratería, cuando correspondan a algunos delitos tipificados por el libro segundo, esos hechos quedan cubiertos por la regla del 12. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Señor presidente, en este caso debería ser un numeral separado. En opinión sí, es el tema. Sí, un momento. En opinión del profesor Matus, esto debiera tener un numeral aparte. Ha pedido la palabra el profesor Bascuñán. No, el número 12 dice delitos que el derecho internacional someta a la jurisdicción de todos los estados. No hay discusión que la piratería, bajo el concepto del derecho internacional público, está sometida a jurisdicción de todos los estados. Lo que sucede es que ese concepto de piratería no tiene un tipo específico de piratería en el libro segundo, pero sí van a ser aplicables, por ejemplo, los tipos de robo con violencia o intimidación, o los tipos de privación de libertad, ¿no? O extorsivo. Entonces, si son aplicables esos tipos, vale la regla del inciso penúltimo, que es que son aplicables las normas que cubren el hecho conforme al derecho chileno con jurisdicción extraterritorial en virtud del derecho internacional número 12. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo finalmente. Puede que yo tenga una confusión de texto. Profesor Matus. No tiene número 12. Se refiere al número 10, profesor Matus. Dice el número 10, no el número 12. Y el número 10 no contempla esos delitos. Claro, lo que no. Es una confusión. Y por eso yo insisto en que bastaría con ponerle un número separado y no hacer referencia al número 10, porque aquí dice el número 10, no 12. Entonces puede que tengamos textos distintos, no sé. Perdón, señor presidente, pero como tiene alguna importancia. Gracias, profesor Matus. Mira, es importante poder generar este tipo de discusiones y que los expertos llamados a iluminar el desarrollo de este proyecto, que es muy complejo, también nos vayan aportando. Profesor Bascuñán. Sí, hay una diferencia, simplemente referencia numérica de un texto previo al texto que actualmente se está discutiendo, pero el número 10 dice que el derecho internacional somete a la jurisdicción de todos los estados. El delito de piratería, bajo el concepto del derecho internacional público, cae bajo esa regla. Como en el libro segundo no hay una norma que tipifique
específicamente el delito de pillatería en el sentido del derecho internacional, la regla lo que hace es que cubre las normas que corresponde aplicar, que van a ser usualmente robo con violencia o intimidación a las personas o secuestro extorsivo o extorsión. Claro, la piratería, o sea, esos delitos en alta mar. Así es. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. El Ejecutivo está de acuerdo con la indicación. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación, entonces, el numeral 10º con la indicación del Ejecutivo. Bien, señor presidente, indicación numeral 10º con indicación del Ejecutivo. Don Jorge. Don Miguel Ángel Calisto. Don Miguel Ángel, a favor, con la indicación del Ejecutivo. Anótala. Diputado doña Carol Cariola. A favor también. Diputada doña Pamela Giles. Bueno, a pesar de la tremenda complejidad que tiene este asunto, yo he logrado entenderlo, voy a votar a favor. A favor, doña Pamela Giles. Don Andrés Longton. A favor también, don Andrés Longton. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Diputado doña Maite Orsini. A favor. Diputado don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. A favor, señor secretario. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta, ¿votaste Luis, no? Sí, sí, se votó. Se me fue la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hay un 8-0-0. Se aprueba por unanimidad, 8-0. Hay una indicación respecto del inciso final del artículo 5º, que el texto original señala para los efectos de lo dispuesto en este artículo, ex extranjero toda persona. Diga. Es que no está faltando todavía. ¿El inciso segundo tiene una indicación? No, pero la corregimos cuando planteé que era el D. Votamos el 10º completo. Sí, votamos el 10, pero el 10, sí, claro. Votamos el 10 completo. Aparece como inciso segundo, no como parte del párrafo, del 10. Corresponde entonces ahora votar el inciso segundo, sí, que señala, en el ejercicio de la jurisdicción conforme al número 10 de este artículo, el Estado de Chile, pero eso lo acabamos de aprobar. No, lo que acabamos de votar, numeral 10. Todo el 10. El numeral 10. Y el inciso segundo no forma parte del numeral 10. A juicio no, pues ya no sería inciso, sería un párrafo del numeral 10, técnicamente hablando. El inciso segundo del artículo 10, del numeral 10º. Sí, pero no está identificado así en la indicación del Ejecutivo, está indicado si lo como aprobamos, segundo. Si lo aprobamos por la misma votación, yo entendía que el numeral 10º tenía 2 incisos. O sea, 2. Sí, y yo también entendí lo mismo. Pero está bien, le hacemos caso a la Secretaría. Nosotros no. Inciso final. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, es extranjero toda persona que no posee la nacionalidad chilena. Ya. Y este inciso final tiene una indicación del diputado Marco Ilavaca. En realidad, presidente, no es una indicación a este inciso final. Estamos agregando un siguiente inciso final. O sea, este no sería final. No, exacto. Entonces vamos a proceder a votar este inciso final del proyecto original que señala para los efectos de lo dispuesto en este artículo extranjera a toda persona que no posee la nacionalidad chilena. Si estamos de acuerdo, lo aprobamos con la misma votación por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. A continuación, hay una indicación del diputado Ilavaca para agregar un nuevo inciso final. Sí, presidente. Respecto a... va en la misma hoja que entregamos todas las indicaciones. ¿Ya? La semana pasada... La semana pasada tuvimos una larga discusión respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas y que fue la discusión que se acaba de dar también respecto al numeral séptimo. ¿Ya? En el numeral séptimo se establecen todas las personas naturales respecto a este principio de extraterritorialidad y nosotros establecemos la necesaria extraterritorialidad para las personas jurídicas. Por lo mismo estamos solicitando que se agregue un nuevo inciso que diga que el ejercicio de jurisdicción extraterritorial alcanza también a las personas jurídicas responsables penalmente por los delitos señalados en el presente artículo conforme a lo dispuesto en este código. En los casos, los números 5 y 7, la jurisdicción solamente alcanza a las personas jurídicas constituidas domiciliadas en Chile. Se ofrece la palabra entonces respecto a esta indicación propuesta por el diputado Ilavaca que incorpora un nuevo inciso final al artículo 5º. Ofrezco la palabra al Ejecutivo si tiene alguna opinión o a los profesores.
Estamos de acuerdo con la indicación. Entendemos que recoge la preocupación planteada en la sesión pasada respecto de la jurisdicción extraterritorial para las personas jurídicas. Y entendemos que permite más la jurisdicción extraterritorial respecto de las personas jurídicas, los mismos, o sea, lo hace análogo a lo que pasa con las personas naturales. Entonces, en ese sentido, nos parece que está bien la indicación. El Ejecutivo entonces está de acuerdo con la redacción de este nuevo inciso final. Se ofrece la palabra en votación. Si le parece a la comisión, la aprobamos por la misma, por unanimidad. Se puede unanimidad, no estando el diputado Sánchez. Sí, okay. A continuación, nos queda pendiente el numeral sexto para retrotraer, que era la solicitud que hacían los profesores y también la diputada Orsini y varios diputados en la comisión en separar estos tres tipos de delitos. Yo le quiero pedir al Ejecutivo que nos plantee cómo eventualmente propone la redacción nueva para suscribirla a quienes queramos hacerlo. Este es el número 6. Sí, le toca la palabra al Ejecutivo. Sí. Ya. Proponemos separar el inciso sexto en tres numerales. En el 6 quedarían los que atenten contra la voluntad del pueblo, contra el orden constitucional o contra la seguridad exterior del Estado en la forma prescrita por las disposiciones. ¿Perdón? Ya. En el numeral 6 quedarían los delitos que atenten contra la voluntad del pueblo, contra el orden constitucional o contra la seguridad exterior del Estado en la forma prevista por las disposiciones del título 16 del libro segundo de este código. El séptimo, los que consistan en la falsificación de su dinero o de documentos públicos o certificados expedidos por el Estado de Chile en la forma prevista por las disposiciones del título 9 del libro segundo de este código. Y en el octavo, los que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno o el medio ambiente en el territorio chileno, en la zona económica exclusiva chilena, en la forma prevista en las disposiciones de los títulos 1, 13 y 14 del libro segundo de este código. Lo que hace entonces la indicación es separar en tres numerales y ahí también solicitaríamos a la Secretaría que reenumere cada uno de los numerales siguientes. Claro, y habría está que el texto, cambiar las adecuaciones también, si es que hay adecuación al... y las claro. referencias al nuevo inciso final. Exacto. Y en eso le podríamos entregar a la Secretaría. Ahí está el texto, se ofrece la palabra, diputada Giles. En el segundo numeral habría que reemplazar, a mi juicio, la primera O por una coma, puesto que se trata de elementos yuxtapuestos. Entonces no hay o en nuestro idioma. Hay coma y o. Me estoy refiriendo a la lectura que hizo la asesora porque no... ¿ya? En la lectura que hizo la asesora hablaba... Sí, es que no veo, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, o está la coma, ya... Y si hay dos O, correspondería sacar la primera O. Y no solo de redacción, de idioma. Lo que plantea la diputada Giles es cambiar la redacción, séptimo, los que concitan la falsificación de dinero, coma, de documentos públicos o certificados expedidos por el Estado de Chile. ¿Okay? ¿Quiénes suscriben esta indicación? En el numeral octavo, ahí faltó la referencia a los títulos 1, 13 y 14. En el numeral octavo, Pero, o sea, lo leí yo y eso, sí. En el numeral octavo, los que pongan en peligro la salud de los habitantes del territorio chileno. Que es la forma de referirse a los delitos electorales, básicamente, te resumo. Error de copia. Claro, que ahí estamos copiando. Oye, esta es la observación planteada por la diputada Giles. ¿Alguien más tiene alguna observación? ¿Les parece que lo sometamos a votación y que facultemos a la Secretaría para reenumerar y enmendar las referencias? Quiero suscribir la indicación. ¿Quiere suscribir la indicación? Entonces esta indicación la suscribe la diputada Giles, la diputada Cariola, el diputado Leiva, la diputada Orsini, el diputado Soto. Yo no. No, el diputado no quiere. Entonces... Listo. Oye, entonces esta indicación la suscribe la diputada Cariola, la diputada Giles, la diputada Orsini, el diputado Leiva, el diputado Soto. Es muy sospechoso, sí. Solo con eso. Y el diputado Calisto también la... No, ¿les parece que lo aprobemos por unanimidad? Y dejando expresa constancia que facultamos a la Secretaría para reenumerar los numerales. Muy bien.
y adecuar las referencias que corresponde conforme lo plantea el profesor Bascuñán. Sí. ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Terminamos el artículo quinto y le propongo a la comisión, nos quedan como 1000 artículos nomás, que en la siguiente sesión... Pero mira, el artículo sexto no tiene... hasta votado. Estamos votados hasta el... No, ya lo votamos. Y pasaríamos al 8, que es aplicación de ley penal en el tiempo, que es más complejo, y lo vamos a dejar para la siguiente sesión si están de acuerdo. ¿Le parece? Ya lo habíamos aprobado en la sesión anterior, diputado Orsini. Por haberse cumplido el objeto de sesión, esto se levanta.